Empezamos a grabar y vamos a compartir la pantalla. Entonces, una de las primeras cosas que vamos a estudiar van a ser lo que son los polígonos regulares. Y esos polígonos lo que vamos a hacer es que vamos a determinar dos cosas. Los ángulos internos, que esto está aquí en la página 15, y también vamos a estudiar acerca de las diagonales. Esto está en la página 16. Obviamente, al terminar esto, vamos a hacer la actividad de aprendizaje número 7, que es la última que vamos a hacer en esta semana y la enviarían a más tardar el día viernes. Voy a poner por aquí lo que es una figura para que entendamos cómo lo pueden hacer sin fórmulas. Entonces, vamos a pensar, aquí tengo una serie de figuras. Tengo la primera figura, que es un triángulo. En este caso, este triángulo, pues si yo le pregunto cuántos triángulos tiene o en cuántos triángulos los puedo descomponer, pues obviamente la respuesta es que va a ser un triángulo. ¿Y qué va a pasar? Que este triángulo, yo sé que los ángulos internos de todos los triángulos son de 180 grados. Quiere decir que aquí tengo 180 grados y si nada más tengo un triángulo, por lo tanto va a ser 1 por 180, me va a dar que la suma de ángulos internos de un triángulo son 180. Pero si yo quiero saber cuánto vale uno solo de esos ángulos, ya sea el de abajo, el de arriba, el que ustedes quieran, pues tengo que dividir estos 180, los voy a dividir entre el número de vértices o de esquinas o de ángulos que tiene esta figura. Entonces, esto es entre 3 y esto me dice que va a ser igual a 60 grados. Entonces, quiere decir que un triángulo, ¿sí? La suma de ángulos internos es de 180 grados y el ángulo interno, o cuánto vale un ángulo interno de esta figura, pues 60 grados. Ahora, ¿qué pasa si son si es un cuadrado? Bueno, si es un cuadrado, yo puedo trazar una línea aquí y tengo dos triángulos. Entonces ya voy a tener un triángulo de 180 aquí y otro triángulo de 180 acá. Quiere decir que ¿cuántos triángulos tengo? Voy a hacer algo similar a esto, pero vamos a cambiarlo. Entonces tengo aquí, lo primero va a ser que no es uno, van a ser dos triángulos de 180, y si yo multiplico 180 por 2, me va a dar 360. Ahora, estos 360 grados lo voy a dividir entre, no son 3 vértices, son 4 vértices, y me va a decir que los ángulos son de 90 grados, y eso es cierto, porque en un cuadrado así es como lo vamos a trabajar. ¿Qué pasa si no es un cuadrado? ¿Qué pasa si es un pentágono? Bueno, si es un pentágono, vuelvo a hacer lo mismo. Trazo aquí una diagonal y voy a trazar aquí la segunda diagonal. Entonces, ahora voy a tener 3 triángulos y cada uno de esos triángulos va a medir 180 grados. Entonces, tengo aquí uno de 180, 2 de 180, 3 de 180. Entonces, otra vez, esto se parece mucho. Y aquí tenemos, en este caso, ¿cuántos triángulos tengo? 3 de 180. Y bueno, si tienen o ocupan apoyo, pues simplemente saquen su calculadora y dicen 3 por 180. Y esto me va a dar igual a 540. Entonces, aquí anoto 540. Después, esos 540 los voy a dividir entre cuántos son las vértices o las esquinas, entre 5. Entonces, nada más 540 entre 5, y esto me va a dar que cada ángulo va a medir 108 grados. ¿De acuerdo? Así es como podemos calcular todos la suma de ángulos de cualquier figura, y también podemos calcular cuánto es lo que mide cada uno de estos ángulos. Si no quieren hacer tantos dibujos, hay una forma muy simple. ¿De dónde sale este 1? Este 1 sale de los lados menos 2. ¿Se fijan? Este es un triángulo, tiene 3 lados menos 2, es 1. De ahí salió ese 1. Este de aquí es un cuadrado, tiene 4 lados menos 2, te da aquí este número 2.
Este de aquí es un pentágono, 5 lados menos 2 te da 3 y lo multiplican por 180. Entonces, aquí, si yo no quiero ya hacer tantas rayas aquí o tantas diagonales, pues esta figura ya sé que tiene 8 lados, entonces yo diría que son lados menos 2, sería 8 menos 2, sería 6. Después voy a multiplicar esos 6 por 180. Entonces, ya nada más en la calculadora pongo 6 por 180 y me va a decir igual a 1080. Entonces, aquí voy a poner 1080. Y por último, lo que voy a hacer es que para saber cuál va a ser, cuánto va a medir cada uno de esos ángulos, pues nada más divido 1080 entre el número de vértices o el número de lados que tiene, y en este caso va a ser 8. En la calculadora ya tenía por ahí el 1080 entre 8 y esto me va a dar 135 grados. 135 grados. Entonces ya sabemos cómo calcular esto. Esto es usando triángulos y sin usar fórmulas. Si alguien de ustedes quiere usar fórmulas, también lo puede hacer. ¿De acuerdo? Nos vamos a ir aquí. Y vean, aquí está la fórmula que te dice el número de lados menos 2 por 180. Entonces, ustedes utilizan su calculadora para calcular. Entonces, simplemente si este hexágono tiene 6 lados, ya saben, aquí dice n menos 2. Si el número de lados del hexágono es de 6, 6 menos 2 y te va a dar 4. Esos 4 lo multiplicas por 180. Y me dice que la suma de ángulos internos vale 720, que exactamente ya lo habíamos calculado. Y esos 720 lo voy a dividir entre 60, que es el número, perdón, entre 6, que es el número de lados, y me dice que cada vértice o cada ángulo interno es de 120 grados. Entonces, les repito, pueden usar la fórmula y listo. Bien, la suma de ángulos externos, entendiendo así medidos los ángulos externos como la prolongación de un lado y después miden ese ángulo, siempre suman 360. Así es de que de ese no hay que calcular absolutamente nada. Simplemente quieren decir cuánto es la suma de ángulos externos de un pentágono, 360, de un triángulo, 360, de un decágono, 360. O sea, siempre van a ser 360. Después quiero que calculemos otra cosa más, que sería cuántas diagonales por cada punto hay. Voy a regresar otra vez a las figuras que estábamos haciendo. Y voy a quitar todo esto de aquí. Ahorita ya no me sirve. Y voy a calcular ahora dos cosas, que son las diagonales de un vértice, o sea, o de una esquina, y la otra van a ser las diagonales totales. Otra vez, ahorita lo voy a hacer sin fórmulas, y después lo vamos a hacer con fórmulas. Bien, empezamos. Dice diagonales de un vértice. Bueno, para empezar, una diagonal es una línea que yo voy a trazar desde una de las esquinas, pero que no sean los lados que tienen a los costados. Y si ustedes ven, esta no tiene ninguna. Por lo tanto, las diagonales de aquí van a ser ceros. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con las diagonales totales? Pues si no hay ninguna en ningún vértice, por lo tanto acá va a ser 0. No hay ningún problema aquí. Ahora, vámonos a las que siguen. Vamos ahora a ver las diagonales, pero de lo que es la siguiente figura, que es un cuadrado. Por ejemplo, la diagonal de este punto, ya la tracé. La diagonal del punto que sigue, o del vértice, perdón, del vértice que sigue, ya está trazada. Entonces, ¿cuántas diagonales tiene un vértice? Aquí tiene una. Entonces, quiere decir que cuando dice diagonales de un vértice, aquí tiene una. ¿Y cómo calculo todas las que siguen? Fíjense, aquí y tracé una,
Aquí tracé 2 y ya no voy a trazar las otras porque ya se repiten. Por lo tanto, se supone que ustedes pueden multiplicar este 1 por los 4 vértices, sería 1 por 4, 4. Pero esos 4 se dividen entre 2, o sea, la mitad, y las diagonales de estas serían 2. Ahora voy a ir con la siguiente figura, que es un pentágono. ¿Cuántas diagonales tenemos? Fíjense que ya las tracé. Aquí tengo de esa esquina, tengo 2 diagonales de cada vértice. Y después de esto, lo que voy a hacer es que cada vértice va a tener 2 diagonales. Vamos a trazarlas. Miren, de esta está una diagonal y 2 diagonales. Y de esta otra que sigue, otra vez va a ser una diagonal y otra que ya puse. Si se fijan, ya cada vértice o cada esquina tiene 2 diagonales. Pero para que no se repitan, se va a dividir entre lo que va a ser 2. Quiere decir que son 2 diagonales por 5 esquinas que tengo entre 2. Y obviamente esto me dice que son 5. ¿De acuerdo? Si yo quiero hacerla de otra figura más grande, por ejemplo, si yo la quiero hacer de esta figura de 8 lados, empiezo a trazar las diagonales. Empezaría de este vértice si quieren. 1, 2 diagonales, 3 diagonales, 4 diagonales, 5 diagonales. Entonces, quiere decir que de ese vértice o de un solo vértice voy a tener 5. Y ahora sí multiplico 5 diagonales por 8 puntos que tiene 8 vértices entre 2. 5 por 8 son 40, entre 2 son 20. Quiere decir que en total necesito 20 diagonales para acabar de trazar esto. Si alguien lo quiere hacer, pues simplemente nada más tendría que seguir trazando diagonales. 3, 4, 5. Y así seguiríamos con cada uno de los vértices. Y si las contamos, nos va a dar que el total van a ser 20. Y podríamos seguir hasta terminar. Bien, esto es cuando no uso fórmulas. Si quieren ustedes usar fórmulas, lo pueden hacer. Nada más hay que razonar. A ver, ¿de dónde sale este número 1? Pues si estos son 4 lados, entonces tengo 4 lados menos 3 y me va a dar 1. Esta figura que tengo aquí, que es un pentágono, son 5 menos 3 y me va a dar 2. Esta figura que es un octágono son 8 lados menos 3 y me va a dar 5. O sea, de ahí es de donde sale esta parte de aquí, que es el número de diagonales por vértice. Ya después lo único que hacen es multiplican este por el número de esquinas o de vértices, sería 1 por 4, 4 entre 2, 2. El que sigue, 2 por 5, 10 entre 2 a 5. El que sigue, 5 por 8, 40 entre 2, 20. Y así es como salen las diagonales de aquí. ¿Se fijan? Aquí dice diagonales por punto y aquí acabamos de sacar. Y recuerden, nada más es, aquí está la fórmula, diagonales por punto le restan 3. 3 menos 3, 0. 4 menos 3, 1. 5 menos 3, 2. 6 menos 3, 3. Y luego para calcular las totales dice que a esa cantidad o a este número de aquí lo multiplico por el número de lados y lo divido entre 2. En este caso es 0 por 3, 0 entre 2 a 0. Luego el que sigue 1 por 4, 4 entre 2 a 2. El que sigue 5 por 2, 10 entre 2 a 5. 6 por 3 son 18 entre 2 a 9. Y así sucesivamente. Entonces, con esto ya podemos saber todos los elementos que yo tengo. Aquí vamos a hacer un ejemplo. Voy a usar la calculadora. Dice, calcula la suma de ángulos internos y el ángulo de un vértice, diagonales a partir de un vértice y diagonales totales de un octágono. Son 8 lados. Pues ya aquí tengo la fórmula que sería 8 menos 2. ¿Se acuerdan de los triángulos? Son 6 triángulos por 180. Y esto me va a dar 1080.
Este es la suma, este es el símbolo de suma, esa como M, que es acostada. Suma de ángulos internos, eso significan los símbolos, son 1080. Ahora, ¿cuánto vale un solo ángulo interno? Pongo el símbolo de ángulo interno y divido eso entre, ¿cuántos lados tiene? 8. Y me dice que son 135 grados. No se les olvide poner el símbolo de grados. Continuamos. Ahora, las diagonales de un punto. Simplemente la fórmula aquí está n-3, que es n es el número de lados, que sería 8 lados menos 3, y esto me va a dar 5. Entonces, las diagonales de un punto en un octágono son 5, y si quiero sacar las totales, esto es por el número de lados, que sería por 8, entre 2. Y esto me va a dar que son 20. Bien. La actividad en el aula que van a hacer es un cuadrito similar a ese, pero aquí está, mírenlo. Decágono significa que son 10 lados. Dodecágono significa que son, bueno, por aquí se los voy a poner, que el número de lados de un decágono son de 10. El número de lados de un dodecágono, las primeras letras dice 2 y las otras dicen 10, quiere decir que van a ser 12. Y luego dice pentadecágono, quiere decir que aquí penta significa 5 y deca significa 10, quiere decir que aquí van a usar 10 lados, 12 lados y 15 lados. Van a calcular la suma de ángulos internos y cuánto vale el ángulo interno. Cuánto vale la diagonal de un punto y cuánto valen las diagonales totales. Y así para terminar esta actividad, que es la actividad en el aula número 7. ¿Qué es lo que van a enviar en esta ocasión? Pues nomás nos regresamos un poco. Déjenme borrar esto. Entonces van a mandar la actividad de aprendizaje número 4, ya la explicamos, la 5, la 6 que involucra la medición de lados y ángulos y la 7. Todo eso lo van a poner en un archivo PDF. Esta es la lista de cotejo de la vez pasada o de la semana pasada. Entonces ya saben, van a poner segundo B logística, no significa, este es un ejemplo. Si estás en electricidad, segundo A electricidad y luego tus apellidos y nombre en un archivo PDF. Si me mandan las fotos sueltas, ya desde ahí está bajando un punto. Si no le pones el nombre, ya está bajando un punto. ¿De acuerdo? Aquí te dice, vas a mandarlo en un archivo PDF, no vas a mandar fotos sueltas. Y es en un solo archivo que me vas a poner todas las actividades. ¿Lo mandaste a mi correo? Perfecto, aquí está. Le vas a poner tu nombre y grupo a cada hoja. Recuerden que cada hoja tiene un espacio donde ponen su nombre y su grupo con pluma. Y todo lo demás lo contestan con lápiz. Ya saben que eso vale un punto. Las fotos son claras y se ven claras sus respuestas, también qué bueno. La letra que usaste es clara y se ven muy claras sus respuestas, adelante. Y lo último, que hagan todo, ¿de acuerdo? Entonces, si no mandan todas las hojas, pues obviamente su calificación va a bajar. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Preguntas? No.